Buenas tardes, compañeros, alumnos y maestro. Nosotros somos el equipo número 8 y nos tocó la teoría de la genética dialéctica. La teoría de la dialéctica genética hace referencia al tema del comportamiento humano y su relación con el aprendizaje. La propia teoría de la genética se basa en eso, prácticamente el comportamiento que se da a nivel de la genética y el desarrollo intelectual y las conexiones propias que tiene el ser humano para poder generar un aprendizaje a lo largo de su estadio. Sin embargo, la dialéctica es otro factor muy importante para esta teoría, ya que en ella se basa en la forma de aprendizaje de manera directa, debido a las vivencias que tiene el propio ser humano, para poder generar una idea principal que conforme va pasando el tiempo y va creciendo la interacción de manera frecuente, se va generando una idea más concisa todavía, va generando un punto de vista propio para posteriores utilidades en algún campo social, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la casa o para sí mismo, para el propio aprendizaje del mismo ser humano, que al final se puede transmitir de manera directa con ciertas estrategias. Es por eso que es muy importante esta teoría en el desarrollo de la educación. Si nosotros la aplicamos, podemos ver diversos factores muy importantes que van aunados a la genética, a la manera del aprendizaje del propio ser humano. Como mencionamos con anterioridad, la característica principal de la dialéctica son interacciones previas. ¿Qué quiere decir esto? Son situaciones que involucran al ser humano a lo largo de su vida y se refleja con propias interacciones de manera directa o indirecta. Y existen diversas formas en las que un ser humano puede interactuar o varios pueden interactuar entre sí, como por ejemplo viendo de manera directa, al igual que tocando las cosas o palpando o jugando entre muchas cuestiones. Por ejemplo, también se podría realizar una interacción de manera más profunda, es la escucha. Al igual que se pueden combinar entre sí para poder dar un mayor panorama al propio ser humano y darse una conclusión o una idea en general de lo que está ocurriendo, de todo lo que se basa en esta teoría es la relación en sí de todo esto, y se puede aplicar en diversos campos, como por ejemplo en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la familia, o supongamos un ejemplo muy básico, cuando nosotros salimos a algún lugar de manera para visitarlo y conocerlo, ¿qué es lo que hacemos? Pues observamos, escuchamos los ruidos ambientales, interactuamos, no sé, con una atracción en general, otras cuestiones que involucren nuestra participación de manera directa con esas situaciones, y por lo tanto nosotros generamos conciencia y se va almacenando de manera directa en nuestro pensamiento cognitivo. El cognitivo es el principal factor del almacenamiento de todo lo que vamos experimentando y vamos generando ideas propias para nuestro aprendizaje. Es prácticamente como la memoria del ser humano, pero en este caso si lo vemos de manera tecnológica, sería la memoria principal del teléfono que hace funcionar hasta cierto punto ese teléfono. Lo mismo pasa con el ser humano. Nosotros interactuamos y generamos recuerdos, ideas, algo que nos permita aprender más que nada. Y eso es lo que nos motiva a seguirnos moviendo, a seguir interactuando más y más para poder conocer nuestro entorno y todo lo que nos rodea. Lo que se refiere a Jean Piaget con esa teoría que formuló a base de experimentos relacionados con el
desarrollo de criterio, y de esta forma se dio cuenta de que existe un cierto punto de que el ser humano genera una especie de conductivismo, es decir, que va construyendo directamente sus propias ideas con base a sus experiencias previas con algo o ante una situación de una problemática que se necesite resolver. Por lo tanto, científico dio las bases muy importantes para esta teoría, y por lo tanto existen ciertas etapas principales para conocer un poco más allá de cómo se va a generar un aprendizaje a lo largo del desarrollo del ser humano. Dos puntos muy importantes, claves de esta teoría para entender un poco más la situación del desarrollo y el aprendizaje propio. Uno de ellos es la asimilación de las cosas. La asimilación de las cosas son nada más y nada menos que las situaciones que nosotros ya vivimos y le damos un sentido propio, es decir, a como nosotros podemos percibir ya una vez realizado la interacción con este juguete o objeto que se nos sitúa en alguna situación que nos vea involucrados, ya sea, por ejemplo, en el caso del sistema de la educación, los alumnos interactúan con otros alumnos y tiene como punto clave la interacción que tiene el maestro hacia sus alumnos al momento de realizar una actividad directa en el pizarrón o de manera electrónica o alguna dinámica relacionada que tengan que ver con los alumnos y estos tiendan a participar. Ellos hasta ese punto de vista generan su propia idea de lo que va a ocurrir y después generan una idea principal una vez ya interactuado con el profesor y al igual que los demás alumnos de su alrededor. Por esto es muy importante entender esta cuestión de la asimilación para poder saber qué tanto sabe el alumno, qué es lo que entiende de toda esta temática que nosotros tratamos de explicarle como docentes a la hora de interactuar con nuestros alumnos y poder reforzarlo con ciertas dinámicas o actividades que mejoren el aprendizaje hasta cierto punto. Es la base principal de lo que los docentes desean en base a esta teoría que refleja lo que es el aprendizaje del ser humano. Vygotsky, un científico y psicólogo influyente del siglo XX, al continuar con los trabajos y interacción de los mismos, traduciéndolos de el ruso a un idioma que él entendiera, y generó una teoría totalmente diferente en relación a la de Piaget, influyendo mucho en las características socioculturales y el entorno que rodeaba al sujeto, en este caso a los niños. Un papel muy importante que jugó Vygotsky fue la teoría de la comunicación mediante el habla, factores muy importantes en su teoría lineal que correspondía de la siguiente manera. El aprendizaje cognitivo hacía referencia en su teoría Vygotsky lo siguiente. La teoría próxima hacia el sujeto es la parte inicial donde procede el sujeto, donde desconoce ciertas situaciones en la problemática. La otra parte que corresponde al compromiso mutuo, ya sea del alumno y también lo que conforma el docente o el maestro. Otro punto muy importante que manejaba en la teoría del aprendizaje cognitivo Vygotsky era el siguiente, que decía que el medio de comunicación era el habla. Una parte fundamental para este teorema era que en la forma que se expresaban tanto como el maestro era capaz de transmitir conocimiento hacia el alumno y replicarlo mediante una explicación propia del alumno.
Otro punto muy importante era el entorno social. Primero se generaba un entorno social para el sujeto o el individuo, en este caso el alumno, en el aula de manera directa, hacía que se interaccionara entre todos para generar un aprendizaje más amplio, y después se separaba para poder conocer qué punto de vista había tenido esa experiencia que había vivido el sujeto o el alumno en este caso, y se descubrió que en la partida del inicio principal, que era la interacción mediante el aprendizaje, se notó que en el grupo pues se aprendía más de, de todos hasta un cierto porcentaje, y a la vez que se generaban ciertos criterios interesantes entre la interacción del alumno y el grupo y la del sujeto. Es por eso que decía que Bukowski que la forma como uno se dirigía era hasta cierto punto parte clave para poder generar buenos conceptos y así generar herramientas básicas para poder solucionar problemáticas a largo plazo del alumno o el individuo. Puntos muy importantes de la línea o parte de la teoría de Bukowski. Se contempla que el aprendizaje lo generan directamente los niños o los sujetos en esta cuestión, ya que ellos tienen un criterio propio generalizado de todo el entorno. Otro punto muy importante a manejar es que no se asocia lo que es el aprendizaje directamente hacia el entorno social, sino que es algo colectivo, pero a la vez no influye de manera directa, sino que depende mucho de la persona en cuestión. Bukowski creía en lo siguiente: la interculturalidad social y el habla. El habla pues creía que principalmente era la principal herramienta para poder desarrollar un aprendizaje propio de manera pues colectiva, y que se relacionaba con todo lo que era el habla, la forma de expresión más importante en su teoría, y además de que se clasificaba de manera similar como Jean Piaget. A comparación de pues se clasificaba por el habla común, que era principalmente al inicio del aprendizaje del ser humano, cuando empieza a articular las primeras palabras o primeras frases para comunicarse de manera simple a partir de los 2 años. Ya en la etapa pues intermedia, a los 4, se consideraba como un habla para poder de manera tener una introspección de todo lo que visualiza, y así poder tener una idea de lo que se encuentra a su alrededor y su entorno en general. Ya a partir de los 7 años es un habla un poco más desarrollada, pero utilizando la segunda etapa, que es la introspección. Ya para este punto se utiliza un criterio un poco más amplio y definido en cuanto al vocabulario, la forma de expresión, etc. Años posteriores se realizaron una serie de experimentos relacionados con la teoría de Bukowski. Bukowski se le realizó un experimento relacionado con la cuestión educativa, donde un alumno fue separado del grupo y se trató de manera individual, y se notó que en ciertas ocasiones pues el alumno tardaba mucho tiempo en realizar algunas actividades que a los demás del grupo les tomaba menor tiempo. Y pues también se comprobó que al separar un alumno ya
con cierto tiempo de permanecer en el grupo, se dieron cuenta de que pues tenía una retención mayor de aprendizajes a comparación del alumno aislado del grupo, debido a la interacción constante y la comunicación entre todos los integrantes del grupo, incluyendo el docente. Basándonos en la teoría de Bukowski, para tener una buena enseñanza se necesita una interacción fuerte con el docente y los alumnos. Esto se hace un tema referente al tema de la educación, y pues el tipo de comunicación que debe tener el docente pues debe ser una comunicación clara, con palabras un poco complejas, no tanto, pero la progresión es importante en cuanto al manejo de palabras complejas para un buen entendimiento y un aprendizaje progresivo. Al igual que los alumnos también deben de entender y utilizar un poco más el concepto de ciertas palabras complejas para poder tener un mejor vocabulario y entablar una conversación que enriquezca al aprendizaje entre ambos, al igual que con el grupo. Esto pues se ve en diferentes áreas también, al igual que considerar otro punto muy importante, las aulas también conforman el entorno escolar y por lo tanto eso se tiene que ver con ciertos puntos. ¿Por qué? Porque están en un grupo social y por lo tanto tiene que tener normas y reglamentos establecidos por el grupo, y al igual que con el maestro debe de imponer un reglamento básico que no sea tan intrusivo ni tan flexible. Otro factor muy importante es la convivencia, el poder hablar con los demás directamente en el grupo, utilizar los valores y ser respetuosos con todos, incluyendo el maestro, etc. Al igual que la comunicación que se debe de tener de manera constante con cada uno de los alumnos es importante para un buen aprendizaje. En conclusión, estas dos teorías se relacionan entre sí, pero no tanto, por la cuestión de que Piel se enfoca en el desarrollo principal de las sensaciones cognitivas con las partes sensoriales del cuerpo, y Bukowski se relaciona más con el entorno por parte de que el entorno no lo es todo, y hace más apología a lo que es la práctica de la comunicación mediante el habla, que considera que es una herramienta muy importante, pero a mi punto de vista y a mi parecer pues se me hace que las dos deberían de estar por partes iguales, ya que gracias a eso podemos entender que no todos aprendemos de la misma manera y que podemos utilizar diferentes tácticas para poder aprender un tema en específico y poder desarrollarlos en cuanto a un criterio propio personal y que aporte a ambas partes, tanto como al grupo y también de manera pues propia. Y eso es un punto muy importante y un punto a favor para los docentes, ya que nos facilita más el poder hacer que se obtengan los resultados que uno desea en cuanto a la educación, que el alumno aprenda lo que es debido y que tenga una incentivación para poder continuar aprendiendo de su propia cuenta temas de su interés y que aporten a la sociedad a futuro.